¿Qué son las neurociencias? Es una rama de la ciencia que investiga con los métodos científicos el sistema nervioso y el cerebro. No es reduccionista. En nuestro laboratorio, en INECO o en Favaloro, hay físicos, matemáticos, neurólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, músicos. Además, estudia el sistema nervioso en diferentes niveles, desde las moléculas hasta los circuitos, hasta la anatomía, hasta el cerebro con el ambiente, de lo biológico con el ambiente. Las neurociencias intentan responder las preguntas que desde siempre se ha hecho la civilización occidental: el libre albedrío, la conciencia, la inteligencia, la memoria. Estas preguntas, como dije, desde siempre la civilización occidental intentó responderlas, pero por mucho tiempo estuvo restringido a filósofos, a líderes religiosos o a científicos aislados, trabajando solo en su escritorio. Hoy, la neurociencia trabaja en equipo, el conocimiento en general se genera en equipo. Hoy la inteligencia colectiva es la que genera el conocimiento, no solo en las ciencias duras como la biología, la matemática, sino también en las ciencias humanísticas como la sociología, las ciencias políticas, la antropología. Las neurociencias, ¿por qué es importante esta serie de conferencias telefónicas? Porque está educando sobre las neurociencias. Yo presido, además de ser rector de Favaloro, soy presidente de la Fundación INECO, con quien tenemos una alianza estratégica con Telefónica, y tenemos 3 misiones fundamentales en la Fundación INECO. Una es apoyar financiera y económicamente la investigación científica en neurociencias cognitivas. Argentina es un país donde no había tradición de investigar científicamente la mente. Esto cambió hace 10 años, ahora hay varios laboratorios de primer nivel y espero que aumente la cantidad de científicos y de laboratorios estudiando las neurociencias cognitivas. O sea que una de las primeras misiones de la Fundación INECO es apoyar la investigación científica de las neurociencias cognitivas. La segunda misión es educar a profesionales de la salud en temas de neurología, psiquiatría, neurociencias. Y el tercer punto, o la tercera misión de la Fundación INECO, es educar a la sociedad en temas de neurociencias, de neurología y psiquiatría. Y ustedes seguramente algunos me pueden conocer de las columnas en los diarios o de mi rol como divulgador de las neurociencias. ¿Y por qué hago esto? Porque creo fundamentalmente que los datos científicos, los avances sobre entender el cerebro, no deben quedar restringidos a laboratorios científicos o a investigadores, deben ser debatidos por la sociedad. En otras palabras, los avances de la neurociencia o de la ciencia del cerebro deben ser debatidos por la sociedad. Y para esto la sociedad tiene que conocer los avances del cerebro. También estoy convencido de que las neurociencias tienen que tender puentes. No se puede explicar todo de las neurociencias. Si bien todo lo hacemos con el cerebro, desde respirar hasta resolver los problemas filosóficos más complejos que tenemos durante un día, todo lo hacemos con el cerebro. Es obvio que cuanto más sepamos del cerebro, va a impactar en la educación, porque ¿qué es el proceso educativo sino 2 cerebros en conexión? Va a impactar en la economía, porque tomamos decisiones económicas desde ir a comprar a la verdulería hasta invertir nuestros ahorros con el cerebro. Va a impactar en la política porque votamos con el cerebro y los lideran con sus cerebros, los líderes. Va a impactar en la filosofía, que se pregunta hace tiempo sobre el libre albedrío, y las neurociencias tienen algo para decir si decidimos explícitamente o no. Va a impactar en la abogacía, por conocer cada vez más la memoria de los testigos, la toma de decisiones con envejecimiento. El libre albedrío también impacta el derecho. O sea que las neurociencias, como todo lo hacemos con el cerebro, va a impactar en distintas disciplinas.
Pero un error que podría cometer la neurociencia es hacerlo de manera unilateral. Ir a los docentes y explicarle, porque nosotros sabemos cómo funciona el cerebro, tienen que educar de esta manera. Eso estaría mal. Nosotros debemos trabajar para aprender sobre neuroeducación codo a codo los científicos con los docentes, porque nosotros podemos saber del cerebro, pero ellos saben qué pasa en el aula, qué pasa en la vida diaria, en el ambiente real de la educación. Y una cosa es el laboratorio y otra cosa es el aula. Lo mismo con los abogados, con los economistas, con los filósofos, con otras disciplinas. Hay que tener puentes. Y me parece a mí que hoy estamos, a nivel internacional, recién empezando a trabajar juntos, los científicos y los educadores. En mi opinión, no hay tantos tips, tantas ayudas para dar en el aula concretamente hoy. Va a haber en el futuro, pero hoy hay que ser cautos, porque podemos cometer el error de tentarnos desde la neurociencia a traspolar datos del cerebro al día a día educativo sin la suficiente evidencia. Entonces, mi charla más que nada es de cautela. Estamos en un momento fascinante donde los educadores y los científicos están empezando a colaborar. Y quizás en una década tengamos mucho para dar, porque la neurociencia va a tener que dar mucho a la educación, porque, ya les digo, el proceso educativo en el fondo son dos cerebros conectándose. Así que es obvio que la neurociencia va a aportar a la educación, pero en mi opinión, hoy recién estamos, a nivel internacional, empezando a investigar, a trabajar juntos. Uno está tentado a dar tips y la gente, cuando viene una charla de esta, quiere recibir tips, quiere ir mañana al colegio y aplicar. Para mí eso tiende hoy al error. Pero, sin embargo, sabemos cosas del cerebro que impactan en la educación. El primero, el más obvio que utilizamos todo, es la inteligencia. La ciencia no puede medir toda la inteligencia. Puede medir un aspecto de la inteligencia, que es la inteligencia analítica, que es lo que llamamos coeficiente intelectual. Pero para nada representa la complejidad de la inteligencia humana. ¿Cómo medir la inteligencia social, la inteligencia emocional, el humor, la ironía, que son también formas de inteligencia? Y hay que tener cuidado con el coeficiente intelectual porque muchas veces se usó en forma inmoral y en forma errónea. Hace décadas, universidades americanas tenían un cupo menor para los negros porque tenían un menor coeficiente intelectual, según ellos, y el coeficiente intelectual tiene una influencia del background familiar y cultural, y los negros que venían de ser nietos o bisnietos de esclavos tenían obviamente mayor déficit, pero era un problema cultural o de background, no era un problema de que el cerebro de los negros eran menos inteligentes, sin embargo tenían menos cupos, o sea, se usó políticamente en forma moral el coeficiente intelectual. Así que el primer mensaje, la ciencia no puede medir toda la inteligencia, puede medir una parte de la inteligencia que es el coeficiente intelectual. Pero es muy importante la inteligencia social. Hay muchos aspectos de la vida, de éxito en la vida, en cierta manera, que tienen que ver con la inteligencia social, no analítica. De muchas veces un jefe es criticado por uno de sus empleados porque dice, bueno, yo al final tengo más inteligencia analítica que mi jefe. Posiblemente, porque generalmente la gente que tiene más inteligencia social es jefe de gente que tiene más inteligencia analítica, porque la persona con inteligencia social se da cuenta hacia dónde va el área, la empresa, la escuela, el laboratorio, conecta, hace redes. El que más analítico se concentra más en las cosas más analíticas. Y les cuento una anécdota que siempre cuento en mis charlas, que son investigadores matemáticos en Cambridge, donde yo trabajé, en Inglaterra, que fueron expuestos por un colega, amigo de psiquiatría de Cambridge, a miradas con emociones. Eran matemáticos brillantes. Sin embargo, tenían dificultades en reconocer las emociones de las miradas. Así que menos mal que estos matemáticos no dirigían la universidad, porque si no Cambridge estaría fundida. Porque el rector, que seguramente no sabía resolver ningún problema matemático, era el que iba a Londres a pedir plata, hacía fundraiser, controlaba los egos de los profesores. La inteligencia social es muy importante, la inteligencia emocional.
y generalmente los cargos líderes requieren de mucha inteligencia social. Sin embargo, desde la ciencia sabemos que existe, pero no podemos medirla. El otro aspecto es la nutrición. La nutrición, no solo la desnutrición y el impacto de la desnutrición o de la subnutrición en el cerebro, sino de la nutrición diaria. De los chicos que tienen la suerte de estar bien nutridos, si toman un buen desayuno o comen en el desayuno, va a tener un impacto mayor. El tiempo horario, hay chicos que les gusta dormir más a la mañana y que se acuestan tarde, hay chicos que tienen un reloj biológico distinto, o sea que son impactos que vamos a tener que discutir en los próximos años, pero todavía no tenemos la dosis de cuánto hay que dormir, a qué hora hay que dormir, de a qué hora empezar. Hay temas que se están siendo investigados o empezando a investigar, pero claramente el sueño es un tema. Hay gente que biológicamente tiende a rendir más de noche y a estar más dormido a la mañana, y hay gente que está perfecto a la mañana y disfruta la mañana y se duerme bien temprano a la noche. Es como ser rubio, morocho, alto, petizo, no se puede cambiar eso. Sin embargo, las escuelas están como unificadas y no están en general orientadas hacia el ritmo biológico de cada persona. Y el tema de la nutrición, remarco, no solo es la tragedia de una sociedad que no puede alimentar a todos sus chicos, que obviamente estamos hipotecando no solo la vida de los chicos, sino del país. Lo que quiero decir es que aún chicos bien alimentados, si no tienen un buen desayuno, su rendimiento cognitivo puede impactar. El otro tema fundamental es la regulación emocional. Hoy sabemos bastante de las emociones y el cerebro. Sabemos que las emociones guían la conducta. Las emociones, por ejemplo, facilitan la toma de decisiones. Muchas de nuestras decisiones no son tan racionales como pensamos. Están facilitadas por la emoción. Y la memoria también está facilitada por la emoción. Es más, nosotros olvidamos casi todo en la vida, solamente recordamos lo que nos emociona en general. Y esto es importante porque si la emoción facilita la toma de decisiones e impacta en la memoria, quiere decir que en el proceso educativo la emoción va a jugar un papel importante. Y de hecho, lo único que aprendemos es lo que nos inspira, lo que nos motiva. Lo único que aprendemos es lo que nos inspira y nos motiva. Un docente puede tener 10 técnicas de enseñanza, pero si no inspira, si no motiva a ese docente, no va a transmitir en forma eficaz el mensaje. Por eso el ser humano nunca va a ser reemplazado en el aula. Porque el contacto personal genera emociones. Puede ser negativas, odio, vergüenza, llegó el jefe, odio, vergüenza, orgullo. Es tan importante el contacto personal que les cuento un experimento que se hizo en Estados Unidos. Agarraron chicos de 3 o 4 años que estaban aprendiendo a hablar, a mejorar su lenguaje, a ser más fluidos. Todos eran hijos de americanos que nunca hablaban otro idioma en la casa, o sea que los chiquitos solamente tuvieron inglés en su casa y no fueron expuestos a otros idiomas. Los separaron en 3 grupos. Un grupo tuvieron un chino en persona que le daba clases de chino por un tiempo. El otro grupo de chicos, el mismo background, o sea, chicos que solo habían sido expuestos al inglés en su vida, tuvieron clases de chino por el mismo chino por una televisión. Se le ponían al mismo chino, hablando lo mismo, la misma técnica, en televisión. Y el tercer grupo de chicos tenían auriculares y escuchaban al mismo chino, hablando lo mismo, diciendo lo mismo, enseñándoles chinos. O sea, tuvieron una enseñanza de chino con la misma dosis, el mismo chino, la misma técnica, pero en 3 modalidades diferentes. Una es el contacto personal, otra es por televisión y otra es por auriculares. Cuando terminó el estudio, los chiquitos que estuvieron en contacto con el chino real podían diferenciar 2 palabras en chino como un chiquito de su edad de Pekín.
Los otros dos grupos que tuvieron la misma dosis de chino, por el mismo chino, hablando lo mismo, la misma técnica, se comportaban como los chiquitos americanos del barrio que no entraron al estudio, o sea, que nunca habían escuchado otro idioma. Lo único que varió fue el contacto personal. El contacto personal genera emoción, inspira, motiva, sorprende, y eso genera mayor atención. Y la atención es clave para consolidar la memoria y luego evocarla. Así que la revolución educativa no va a pasar por un presidente, no va a pasar por un ministro de educación, no va a pasar por un gabinete. La revolución educativa que todo el mundo necesita va a pasar de abajo hacia arriba. Va a pasar entre el docente y el alumno. El docente que inspire, que motive, que sorprenda, que guíe, que sea ejemplo, va a tener éxito. El docente que no inspire, que no motive, que no sea ejemplo, no va a tener éxito. Sea la técnica educativa o use la técnica educativa que use. Nosotros necesitamos aprender de quien nos sorprenda, de quien nos motive, de quien nos inspire. El contacto personal es fundamental. El otro tema fundamental es la tecnología, que es fascinante. Hoy tenemos teléfonos, iPad, que pueden ayudar en la comunicación, están ayudando en la salud, inclusive en África se salvan muchas vidas por los celulares con la salud ahora, por información, por rescate, por lo que sea. En Estados Unidos se usan los celulares ya para control cardíaco, tenemos muchas opciones para mejorar la salud y la educación con los aparatos nuevos, pero hay que tener cuidado en el uso. Son aparatos fascinantes y son programas fascinantes, pero hay que tener un uso moderado, sobre todo en las personas, adultos o niños o adolescentes, que tengan tendencias obsesivas, compulsivas o ansiosas. Porque eso puede disparar la nueva tecnología más conductas ansiosas, obsesivas y compulsivas. Pero también tenemos que tener ocio. El ocio es fundamental en los chicos y en los adolescentes para aprender. Tenemos que a veces no hacer nada. Estamos todo el día muchas veces conectados. Y el cerebro tiene que descansar, porque cuando descansa el cerebro, cuando no piensa en nada, trabaja muchísimo. Y trabaja en forma organizada. El cerebro cuando no hacemos nada, cuando estamos entredormidos, cuando estamos en el sofá haciendo nada, o estamos caminando pensando nada en la playa, trabaja en forma ordenada, en forma sincronizada, inclusive con un director de orquesta, como un director de orquesta. Así que el ocio, aburrirse, la introspección es muy necesaria. Y a veces la estamos perdiendo en los chicos y adolescentes por estar todo el día conectados. Las herramientas tecnológicas son fascinantes, pero tenemos que tener una moderación en el uso, porque necesitamos aburrirnos, los chicos necesitan aburrirse, necesitan imaginar, necesitan ser introspectivos. Entonces va a volver, sin duda, una tendencia al aburrimiento, al ocio, a la desconexión. Y aparte es necesario para el cerebro. Lo otro importante para el aprendizaje es el sueño. El sueño consolida la memoria. Dormir bien. ¿Cuánto es dormir bien? Bueno, no se sabe, hay diferentes personas. Lo importante es tener un sueño reparador. Y también saber que las alteraciones del sueño pueden ser problemas de estrés, más allá de mucha patología del sueño como la apnea y demás. Muchas veces el estrés, la depresión, la ansiedad impactan en el sueño. A la gente o le cuesta dormir, o se levanta a la noche, o no se puede levantar a la mañana porque le gusta seguir durmiendo. Y eso importa porque hay mucha gente, muchos chicos que tienen depresión o ansiedad y no son detectados. Y eso impacta en la conducta, impacta en la educación. Así que otro aspecto donde la neurociencia va a ayudar mucho a los docentes es en darle herramientas a los docentes en el futuro para detectar ansiedad, depresión en los chicos. Porque los chicos tienen depresión, ansiedad y muchos trastornos psicopatológicos que en los adultos son más fácil detectables porque el adulto lo puede transmitir con mayor claridad. En los chicos se puede manifestar con problemas de irritabilidad, de conducta. Entonces yo creo que otro beneficio de las neurociencias en la educación
va a hacer que los docentes empiecen a tener como un screening de detectar conductas anómalas. El otro aspecto es la conexión social. Es muy importante la conexión social. Si el cerebro tiene que ser resumido en 2 palabras, diría que es un órgano social. Tenemos que estar conectados. Los autistas, lamentablemente, tienen una falla en la conexión social. Algunos autistas inclusive pueden ser muy inteligentes de forma analítica, pero fallar en el contacto social, en la comunidad social. Así que el cerebro tiene una red social. Una red muy importante del cerebro está destinada a nuestra interacción social. Y yo creo que ese va a ser otro campo en donde la educación y las neurociencias van a converger, en cómo el cerebro social impacta en la calidad educativa. Y lo otro que quiero plantear es el error. El error es muy importante, porque para crear, para hacer cosas novedosas, necesitamos crear y necesitamos equivocarnos. Nadie ha creado nada sin equivocarse. Y la educación, en cierta manera, hace un estigma del error. Se castiga el error. Y eso es un gran error, porque ningún gran creativo fue creativo sin haberse equivocado. Galileo, Steve Jobs. Creativos somos todos, no necesitamos ser Galileo o Steve Jobs. Tenemos un potencial creativo, pero muchas veces la sociedad, inclusive la educación, no solo a nivel de Argentina, a nivel global, castiga el error, estigmatiza el error. Y eso es un daño que se hace a la creatividad. Así que tenemos que estar preparados y preparar a los chicos para que se equivoquen. No pasa nada que si se equivoquen. Es más, hay más chances de crear. El otro aspecto que se ha avanzado bastante es en los idiomas. Si ponemos a bebés antes de los 8 meses, un bebé argentino que nació en La Matanza, lo ponemos en Ulan Bator, en la capital de Mongolia, y va a diferenciar 2 sonidos del idioma de Mongolia. Hasta los 8 meses los chiquitos son multilingües. Después de los 8 meses no se sabe por qué, bien, cae esa capacidad de absorber como esponja muchas lenguas, pero se mantiene bastante bien hasta los 7 años. Después de los 7 años es más difícil, no es imposible. Yo aprendí inglés de grande, pero es más difícil aprender un idioma después de los 7, 8 años. Y hoy sabemos que ser bilingüe protege el cerebro. Y la educación protege el cerebro. O sea que no solo debemos educar para una economía del conocimiento, para la calidad educativa que impacte en las organizaciones de la vida diaria, sino también tenemos que, para la sociedad o para todo lo que conocemos, los beneficios de una sociedad educada, sino para proteger el cerebro. La educación, entre otras cosas, produce reserva cognitiva. Reserva cognitiva es un término que se vio o que se definió porque había personas que tenían daño cerebral, pero que antes tenían una gran actividad cognitiva, y esa gran actividad cognitiva compensaba el déficit cerebral. Se vio en monjas, un estudio de unas monjas en Estados Unidos, en un convento. Las monjas comían lo mismo porque vivían en el mismo convento, bebían lo mismo y tenían el mismo nivel de estrés. Y todas las monjitas donaron el cerebro cuando se morían para ser estudiado y firmaron una autorización que todos los años se hacían pruebas de memoria y en forma serial imágenes cerebrales. Entonces tenían un estudio de la memoria anualmente, imágenes cerebrales y después se estudiaba el cerebro post-mortem. Y los patólogos, que son los médicos que ven el tejido post-mortem, veían por ahí un cerebro enfermo, un cerebro con cambios característicos de Alzheimer. Y el patólogo decía, esta monja tuvo Alzheimer. Y la monja nunca tuvo síntomas de Alzheimer. O sea, tenía un cerebro enfermo que el patólogo decía, esta monja en vida tuvo Alzheimer, y la monja nunca tuvo manifestaciones de Alzheimer. Y se estudió cuál era la correlación. Y mayor educación
mayor complejidad gramatical en sus escritos, mayor vida social, emocional, emociones más positivas, generaban esta reserva cognitiva que defendía al cerebro de una injuria, de un daño. Hoy tenemos otro término, más allá de reserva cognitiva, que es el de mantenimiento cognitivo. Esto quiere decir que una persona puede ser activa mentalmente todo su trabajo, porque tiene un trabajo activo, que requiere que la mente esté a fondo, pero si se jubila, intelectualmente se deteriora. O sea que no sirve de mucho, protege un poco, pero no hay que jubilarse nunca intelectualmente, porque uno se puede deteriorar cognitivamente. Así que la educación no solo sirve para tener una sociedad mejor, para tener una mejor economía, para tener gente creativa en la sociedad, para todos los beneficios que ya sabemos, sino además protege el cerebro. Es uno de los mayores protectores cerebrales. Así que como Estado deberíamos no solo educar a la gente por un país mejor, sino para proteger el cerebro de la gente, porque el capital mayor que tiene un país, la mayor riqueza de un país, es el capital intelectual de los ciudadanos. Entonces la educación tiene otro rol fundamental, que es proteger el cerebro de la gente. Ahora damos un espacio para preguntas. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, dejamos un espacio para preguntas. Los que nos están siguiendo vía streaming pueden hacerlo con el hashtag FTA. Y bueno, acá presenten los que están en la sala. Si quieren, pasamos el micrófono. Hola. Hola. Vos hablaste de tecnología, de educación y de cerebro. Y yo recuerdo un libro, no sé si habrás leído, de Nicolás Carr, Superficiales, donde habla de cómo la tecnología de alguna manera afecta al cerebro. No sé en qué medida, digamos, si lo leíste, si lo conoces, esos estudios se relacionan con esto que estás comentando y de qué manera se puede aprovechar la tecnología en la educación para que repercuta positivamente y no de la manera negativa que mencionaste en tu comentario. No, yo dije que la tecnología es fantástica para la educación. Dije que el uso, estar conectado permanentemente obviamente no es bueno, pero el uso moderado es fantástico. Sí, conozco el libro de Carr y no coincido. Es más, muchos científicos no coinciden, la mayoría de científicos, porque lo que plantea él que Google va a borrar la memoria, como si que Google para... Que Google que al tener Google, nosotros vamos a buscar en Google cualquier información y no vamos a tener memoria. Y eso es un concepto equivocado, porque la memoria humana, primero que la memoria humana no es una sola que está en una cajita en el cerebro. Uno tiene la sensación de que el cerebro tiene una cajita donde guarda los recuerdos. Mentira. Primero que hay varios diferentes tipos de memoria. Y además que las memorias son refuerzos de conexiones neuronales. O sea que hay diferentes tipos de memoria, no hay una sola memoria. Y segundo, que ¿para qué recordar cuántos habitantes tiene Eslovenia o una provincia de Eslovenia si está en Google? Y nosotros tenemos que recordar el primer beso, la primera frustración, la última frustración, asociaciones con emociones. ¿Para qué queremos recordar algo? Tampoco pasó nada, les cuento, con la imprenta. Cuando apareció la imprenta, había miedo, o cuando aparecieron las bibliotecas, de que el hombre se olvide de todo, y no pasó nada. Cuando apareció la imprenta, cuando apareció la biblioteca, era la misma sensación. La gente tenía miedo de que la memoria humana no se iba a utilizar más. Y no, ¿para qué recordar algo que está en Google? Y nosotros tenemos que usar el cerebro para otras cosas, asociar eventos personales que nos emocionaron, para inclusive imaginar el futuro. Así que Google va a ser una herramienta extraordinaria y no coincido. Yo escribí un artículo que el que quiere puede ir a mi página web, que es facundomanes.com, y están las columnas de opinión mías en La Nación sobre el efecto Google. Y que Kars habla, y luego Vargas Llosa
se suma a esto y plantean como que Google va a atrofiar o desgastar el hipocampo, que es una zona clave para la memoria. Eso no coincido. Y el uso de la tecnología es fascinante porque para la educación, porque hoy permite chicos disléxicos, chicos con trastorno del aprendizaje. Hoy en cualquier lugar de neurología se usa el iPad, se usa los teléfonos para muchas actividades. Y en los colegios también se usa la información. Es más, hay algunos trabajos que muestran que ciertos programas que requieren atención visoespacial mejoran la atención visoespacial. Lo que no hacen es transferir o generalizar el mejor rendimiento en una tarea al resto de las tareas. O sea, si un chico es bueno en un jueguito que requiere mucha atención, por ahí mejora en ese jueguito el rendimiento, pero no se transfiere a otras actividades de la vida. Sí. Gracias. Yo tengo una pregunta que está relacionada con la psicología y las neurociencias y la educación. Todas las carreras de educación en Argentina están empapadas por una psicología que viene redactada probablemente por las universidades de psicología, que es muy antigua, ¿sí? Que es básicamente el psicoanálisis, ¿no? ¿Hay perspectivas de que esto cambie en Argentina? Bueno, qué pregunta. Freud fue una mente brillante que dijo cosas muy buenas que hoy las neurociencias están investigando. Por ejemplo, el rol del sueño, el rol de la infancia, el inconsciente. Pero Freud era neurólogo. Y él escribió un libro de la psicología científica, diciendo el futuro de la psicología va a ser científica, como lo es en muchas universidades del mundo. En la Argentina hay una tradición, como decís vos, del psicoanálisis, pero de hace 10 años hay un desarrollo en Argentina de las neurociencias, que espero que se fortalezca, no porque soy neurocientífico, sino porque en todo el mundo, en las universidades, se estudia neurociencias, o se estudia el cerebro si uno quiere ser psicólogo. Y de hecho, en la universidad que yo dirijo, en Favaloro, la carrera de psicología tiene un componente mayoritario casi de neurociencias. Así que yo creo que inevitablemente la Argentina se va a adaptar al resto del mundo en este tema y va a tener una buena impronta de neurociencia. Yo creo que es... porque lo está pidiendo la gente joven que va a internet y ven lo que se da en otras universidades del mundo, está pidiendo a las universidades, a las facultades, a los cursos que se aprenda sobre el cerebro. Hoy hay miles de neurocientíficos en el mundo, no es una moda en la Argentina. ¿Por qué el impacto de las neurociencias? Primero, es algo mundial. La Comunidad Europea destinó gran parte de su presupuesto de ciencia para hacer un proyecto de conectoma del cerebro, de las conexiones. Obama hace un tiempo, unos meses, dijo que las neurociencias es la frontera del conocimiento y una prioridad para la ciencia americana. O sea que si las potencias económicas mundiales destinan esto, hay miles de científicos, hay nueva tecnología, para mí va a ser cada vez más el avance del cerebro, del estudio del cerebro. Y yo sinceramente creo que muchas facultades de acá se van a adaptar. Y por otra parte pienso que es un punto de Argentina, en cierta manera es un punto que puede ser interesante para que hay muchos psicoanalistas acá, se junten con neurocientíficos y debatan un poco a cómo investigar ciertas cosas que el psicoanálisis plantea. Pero yo creo que el cambio es hacia más neurociencia, hacia más ciencia, y es importante que así sea, no solo como desafío intelectual, sino hoy las enfermedades mentales representan un impacto en la sociedad más que la enfermedad cardiovascular y más que el cáncer. Repito, la enfermedad mental en adultos y niños impacta más en la sociedad hoy que el cáncer y que la enfermedad cardíaca. Y eso se soluciona con más ciencia. Así que yo espero que Argentina tome ese camino y siga creciendo en neurociencias. Hola. Aprovecho la oportunidad de preguntar el impacto del arte en el cerebro
¿Cómo sería o cómo podría ayudarnos el arte en la enseñanza también o asociado entre los dos para poder enseñar mejor? ¿Influye el arte? Sí. Bueno, el arte, la primera reflexión que quiero hacer sobre el arte es que fue un paso evolutivo el arte, fue un salto evolutivo. El cerebro nuestro tiene miles y miles de años, millones de años. O sea, nuestro cerebro es producto de miles y miles y miles de años, en los cuales hubo saltos evolutivos. Uno de ellos fue el arte. Se calcula que el arte apareció hace 40.000 años, o sea que la especie humana la mayor parte del tiempo no tuvo arte. Y sin duda que el arte impacta. La parte emocional, o sea, de la parte emocional, el arte tiene, digamos, un mensaje muy importante. Totalmente, totalmente. Aportar a la enseñanza. Sí, de hecho, la música, por ejemplo, la música cambia las conexiones del cerebro. Y hoy hay una rama de la salud que es musicoterapia que ayuda a mejorar la calidad de vida de, por ejemplo, muchos pacientes con condiciones neurológicas y psiquiátricas. También hay arte terapia, hay la expresión de arte. Aparte aprendimos mucho de cómo funciona el cerebro con el arte. Kandinsky, por ejemplo, el pintor ruso, tenía sinestesia, sinestesia es una condición donde uno siente algo, por ejemplo, oye algo, donde dos sentidos se activan simultáneamente. Entonces, Kandinsky, en un concierto de Wagner, escuchaba la música y imágenes se le presentaban en su campo visual. Él veía la música, veía colores. O sea, Kandinsky pintó el movimiento. Entonces, parte de la obra de Kandinsky estaba influenciada por su sinestesia. Mondrian, un pintor holandés, pintaba en líneas verticales y horizontales, y luego los científicos nos dimos cuenta que el cerebro se estimula con ciertas líneas y no con otras. O sea que Mondrian intuitivamente sabía cómo el cerebro procesaba las líneas. Por otra parte, enfermedades neurológicas pueden predisponer a más arte. Lesiones frontales dan lugar a la generación de capacidades artísticas. Así que el arte es creado por el cerebro crea el arte. Y el último libro que escribí yo, lo escribí con un licenciado en letras, Mateo Niro, que representa lo que yo siento, que la neurociencia tiene que tender puentes con otras especialidades. No puede ser algo unilateral y soberbio. Porque el cerebro crea la ciencia, pero la ciencia no se permite las ambigüedades muchas veces. Es blanco-negro, no se permite ambigüedades. Entonces muchas veces se intenta responder preguntas con la ciencia creada por el cerebro, pero se responden con el arte y la literatura que permiten las ambigüedades que la ciencia no permite. Así que claramente hay una interrelación necesaria entre el arte, el cerebro y la educación. Bueno, te comparto una pregunta que nos llegó vía Twitter, que es: ¿el uso moderado de la tecnología acelera el desarrollo del cerebro en los niños? No se sabe la pregunta porque el cerebro termina de madurar entre los 20 y 25 años y obviamente que hay estudios del impacto de la tecnología. Claramente cualquier experiencia modifica el cerebro. Hablar con una persona modifica el cerebro, escuchar música modifica el cerebro, las experiencias personales modifican el cerebro y claramente la tecnología modifica el cerebro. Pero no creo que sean cambios permanentes, no hay evidencia que sean cambios permanentes. La tecnología modifica el cerebro como cualquier actividad cognitiva, como cualquier contacto social. Lo que pasa es que generaciones tras generaciones son más inteligentes. Hay un efecto Flynn, se llama, que las generaciones nuevas son más inteligentes, tienen más IQ, o coeficiente intelectual, que generaciones previas. Entonces, claramente las nuevas generaciones están más estimuladas para aprender cosas nuevas, eso es natural. Pero no creo que haya diferencia entre chicos que usen un iPad y chicos que no en el desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Mi pregunta era, una inquietud en realidad, referente a la relación entre el psicoanálisis y el lugar de neurociencias actualmente. Y venía al lugar de que vos, cuando hablaste de educación,
y de la calidad humana de la importancia del lugar que ocupa la emoción y la inteligencia emocional en la calidad educativa y en la calidad humana de esa actividad, me hacía pensar también en justamente la práctica médica, ¿no? Y el lugar del científico y del médico y del neurólogo, el neurocientífico, el psicoanalista, respecto a esa persona que está del otro lado con una dolencia, un padecimiento. Y me parece que justamente esto que vos mencionabas de la inteligencia emocional y la importancia del cara a cara, de la palabra, de la emoción puesta en ese acto, creo que el psicoanálisis o la corriente psicoanalítica, por más que tiene muchos años, le da un lugar muy importante. Y creo que en ese sentido mi pregunta volvía, ¿cuál es tu expectativa o lo que vos pensás que puede dar el psicoanálisis respecto a esta cuestión de la práctica? Más que nada, saliendo de la idea, digamos, de la objetividad o del conocimiento científico, ¿no? Sí, a ver, yo lo que quiero es describir cómo veo la situación. No soy quién para tomar parte, porque los mismos psicoanalistas, ellos dicen muchas veces que no son científicos, que no es ciencia el psicoanálisis. Entonces, comparar el psicoanálisis con la neurociencia es algo que no tiene sentido, porque los mismos psicoanalistas, varios dicen, yo no hago ciencia. Entonces, comparar la neurociencia con el psicoanálisis a mí me parece que poco fructífero y menos la discusión y demás. Argentina es un país con gran cantidad de psicoanalistas y eso no es común en cualquier país del mundo. Eso es un país atípico, Argentina, en el psicoanálisis. Cuando llegué acá, en el 2001, que volví de Inglaterra a Estados Unidos, como neurocientífico cognitivo, que estudiando las emociones, la toma de decisiones, la memoria, me encontré con dos escenarios. Uno es la neurología clásica, los neurólogos excelentes que tiene Argentina, atendiendo la cefalea, el Parkinson, la esclerosis múltiple, los problemas vasculares, etcétera, etcétera. Los psiquiatras clásicos que tienen esquizofrenia, bipolares, excelente, hay muy buenos. Los neurocirujanos. Y por otro lado el psicoanálisis. Pero no había, hace 10 años por lo menos, laboratorios en Argentina que estudiaban científicamente el cerebro humano. Y eso era muy frecuente en Europa, es común en Europa, en Estados Unidos. Entonces, lo que hice yo es tratar de replicar acá lo que yo vi en el exterior. Y nunca, la verdad, que hubo una confrontación con el psicoanálisis, al contrario. Pero es algo bastante particular de este país, la gran cantidad y sobre todo que escuelas de psicología tengan psicoanálisis como primera cosa. Por ahí está bien, por ahí no. La verdad que yo no soy la persona, pero no es habitual que pase esto en otros países y para mí fue yo conocía algo, pero fue realmente impresionante ver el impacto del psicoanálisis en este país. Por eso pienso que este país puede dar una buena interacción, una buena discusión, que para mí no se da en otras partes del mundo porque el psicoanálisis no es tan prevalente. Entonces, como investigador yo imagino, bueno, acá podemos discutir esta interacción más que en otros países, porque en otros países el psicoanálisis no es tan prevalente como acá. Pero es un trabajo que tenemos que hacer y quizás tenemos que ser parte de eso, de la interacción, de la discusión del psicoanálisis. Pero te repito, mismo los psicoanalistas, yo tengo muchos amigos psicoanalistas que me dicen, mirá, yo no hago ciencia, así que ¿para qué me vas a comparar y demás? Yo lo que creo también es que el psicoanálisis, como dije, Freud ha preguntado o se ha interesado en las preguntas claves que hoy investiga la neurociencia, el sueño, la infancia, el inconsciente. Otras cosas no fueron validadas por la neurociencia que dijo Freud, pero creo que las neurociencias aporta hoy en algunas enfermedades mentales más evidencia científica. O sea, si uno tiene ansiedad, si uno tiene depresión, si uno tiene un trastorno bipolar, yo creo que la neurociencia tiene más datos de técnicas que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Porque el psicoanálisis es difícil de investigar, porque es algo más personalizado, es difícil ver la evidencia. Se puede discutir la evidencia, bueno, pero ahí entramos en una terminación. Así que yo, bueno, en síntesis, dada esta condición de que Argentina tiene una gran prevalencia en psicoanálisis, quizás sea un buen lugar para empezar a discutir la interacción en forma madura, sin confrontar, y viendo cómo podemos entre todos entendernos. Creo que es un desafío que tenemos todos, los psicoanalistas y los neurocientíficos. Pero en el mundo no pasa esto porque no hay tanta prevalencia de psicoanálisis. Hay un punto que no me queda claro y creo que
a ver si lo podemos aclarar. La neurociencia es una ciencia nueva que trata de incorporar nuevos conocimientos a la ciencia médica, o en realidad lo que buscamos es cerrar las brechas que hay entre la psicología, la psiquiatría, Te lo digo de otra manera. Sí. En mi opinión, si Freud viviera hoy, sería neurocientífico. Porque él lo escribió. O sea, Freud escribió un libro, El futuro de la psicología científica. O sea, entonces, las neurociencias modernas incluyen la psicología, la neurología y la psiquiatría. Esa división fue arbitraria y contraproducente. O sea, las neurociencias, te digo, no es reduccionista. En un laboratorio hay economistas, hay artistas, hay músicos, hay biólogos, matemáticos, físicos, menos reduccionistas, hay de todo. Neurólogos. Y estudia a nivel molecular, pero estudia, no se olvida de que los seres humanos tenemos contacto con el ambiente, no es que estudiamos en un laboratorio las conexiones, estudiamos el cerebro, contacto con el ambiente, con las sociedades, con la alimentación. Así que yo creo que las neurociencias es un marco teórico moderno donde incluye a la psicología, la neurología, la psiquiatría moderna. Eso es un poco... Y volvía un poco atrás en tu relato y quería preguntarte, recién comentabas de que los chicos cada vez, las nuevas generaciones, cada vez tienen mejor coeficiente intelectual, Sí. aumenta. ¿Hay estudios de que el conocimiento se transmita a través de, no sé si llamarlo, una cuestión genética o algo por el estilo? Buena pregunta. Lo que hay evidencia, bastante evidencia, de que uno piensa que a veces los genes de nuestros padres vienen en bloque, los que nos toca en bloque, y lo transmitimos en bloque, y los hijos nuestros transmiten a nuestros nietos en bloque. Hoy sabemos que no, que una experiencia, un trauma, una experiencia personal, cambia la expresión genética en vida. Entonces, si yo, por ejemplo, estuve en un campo de concentración, fui torturado, mis genes cambiaron. Si yo tengo hijos, va a heredar estos genes que mis padres no tenían. Y quizás mi nieto tiene un trastorno de ansiedad producto de... Teóricamente puede ser eso. O sea que lo que sí se sabe hoy es que la expresión de los genes es más dinámica de lo que pensábamos. Y las experiencias personales cambian la expresión genética. Entonces quizás hay genes que se transmiten a un hijo que no estaban en el abuelo. Es más dinámico. Sí, se está estudiando. Pero es fascinante, ¿no? Que la expresión de los genes es más dinámica de lo que pensamos. Sí, mi pregunta era sobre el cerebro y el deporte. Si las personas que practican deporte van fabricando una inteligencia específica hacia el deporte que practican. Por ejemplo, un Maradona, que sin haber tenido una gran educación, tenía una inteligencia para el deporte única más allá de su técnica o de su habilidad física. Sí, varios aspectos. Primero, que la diferencia en un juego olímpico entre el bronce y el oro es psicológica. O sea, el que gana el bronce y el que gana el oro tiene el mismo entrenamiento, no hay diferencia de entrenamiento, es psicológica. Así que hoy la psicología moderna tiene mucho para ofrecer al deporte, porque de la manera que pensamos es la manera que sentimos, uno crea la realidad. Yo pienso ahora que mis hijos están siendo secuestrados y me voy a sentir mal. Yo pienso ahora que mis hijos están jugando, me siento bien. ¿Y qué sé que está haciendo mi hijo? Mi cerebro crea esa situación. Sí, claramente que la psicología tiene mucho que aportar y los deportistas se diferencian mucho por la psicología. A igual rendimiento motor y entrenamiento, la psicología. Los deportistas son muy inteligentes en cuanto a lo motor. Hay estudios que demuestran, hay un estudio que se hizo con jugadores de básquet profesional americanos y gente que le gustaba el básquet pero no jugaba al básquet y gente que no le gustaba el básquet. Y mostraban fotos de personas, jugadores de básquet, por fuera del área, que estaban con la pelota acá en la mano, tirando. Pero era un video en realidad. La foto fue de un video, entonces tiraban la pelota de lejos del aro. Y la verdad que los investigadores sabían qué pelota había entrado y qué no. Porque era una foto de cuando la pelota todavía no salió de la mano, pero después supieron qué pasaba. Y los jugadores profesionales de básquet predecían con 99% qué pelota entraba o no. Solamente con verla cómo estaba en la mano. Y la gente que le gustaba el básquet y no era jugadora, o los jugadores no profesionales, fallaba.
Maradona te va a predecir si una pelota va a entrar. Hay una inteligencia visoespacial y motora que es impresionante. Hoy un holandés que hace un año quería estudiar el cerebro de Messi. Es interesante estudiar, se puede hacer algunos paradigmas, pero todavía no sabemos bien qué pasa. Pero claramente son muy inteligentes en la parte visoespacial, motora, toman decisiones muy rápidas. Es un tipo de inteligencia. No generaliza en que van a ser inteligentes sociales o inteligentes en analizar literatura francesa. Como tampoco garantiza que alguien que es experto en literatura francesa va a jugar bien al fútbol, digamos. Muchas veces la inteligencia es más acotada. Sumo otra pregunta vía Twitter. Si hay diferencia en el aprendizaje según se tomen notas o resumen vía papel o en forma digital. No. No. Bueno. No sé, no conozco nada. Hola, buenas noches. Me quedé pensando en la situación áulica, un poco, ¿no? Con chicos que, pensando en nuestra realidad, con chicos que están muchísimas horas. En mi caso, bueno, colegios bilingües que están cantidad de horas de su vida en el colegio. Y hay muchas quejas de dolor de cabeza, cansancio, sueño. Y en general a mí me tocaba la tarde, que es bastante más contraproducente. ¿Es mito o es verdad que el cerebro necesita oxigenarse, abrir ventanas, levantarse, o sea, no quedarse siempre sentados? Y tenemos esta realidad argentina, no sé cómo será en otros países, pero de que están sentados y tienen que estar sentados y el que está sentado está prestando atención, estudiando y aprendiendo, ¿no? Y me encanta la idea de romper todos esos esquemas, que se muevan, que si tienen que cansancio, descansen, o sea, falta mucho para llegar a eso, pero ¿es mito o es verdad que el cerebro realmente necesita glucosa, oxígeno? No, necesita descansar el cerebro. Lo dije antes, que necesitamos más ocio, necesitamos no hacer nada muchas veces. El pensamiento creativo aparece cuando estamos relajados, cuando estamos entredormidos. Así que hay una discusión sobre esa problemática de estar tantas horas en un colegio, la exigencia, pero todavía no hay bases científicas para una u otra. Pero mi intuición es que tenemos que aflojar un poco con la demanda en los chicos. Si bien estimularlos al mérito, al trabajo, a superarse, dejarlos disfrutar la vida, que estén más con los amigos, con los padres. Es muy importante el ejemplo de los padres también, la imagen de los padres. Uno puede mandar a los chicos a un, entre comillas, buen colegio, no sé qué es un buen colegio, pero si en la casa uno se comporta sin educación como padre o sin ser un buen ejemplo, el chico no va a aprender tanto. O sea que hay que relajarse un poquito más y hay que investigar más, porque yo estuve viendo recién gentilmente, la directora de la Fundación Telefónica me llevó a recorrer la muestra, que los invito, de todos los teléfonos, cómo evolucionaron. Ustedes ven que en 15 años cambiaron la telefonía. La educación es lo mismo, es un docente y alumno sentado, no cambió nada. Entonces tenemos que revisar. Cambió todo el mundo, menos la educación. Ahora, ¿cómo la revisamos? Todavía falta investigación, falta unir mundos, los docentes con los científicos y con otras disciplinas. No solo los científicos diciéndole a los docentes qué tienen que hacer, o los docentes teniendo miedo de los científicos. Tenemos que unirnos y trabajar juntos. Para mí, mi opinión, es que recién se está empezando en el mundo. No hay tanto para decir todavía. Entonces estaría bueno que abramos las ventanas, que los chicos se puedan descansar de otra manera. Bueno, la revolución empieza en nosotros. Por eso yo cuento qué le hace bien al cerebro. Yo hoy lo te puedo decir, el cerebro necesita descanso, necesita relajarse, necesita aburrirse, porque cuando uno está descansando, no haciendo nada, el cerebro se conecta permanentemente, trabaja, procesa información en forma automática, así que hay que dar importancia al ocio, a la relajación. Bueno, vamos a dar lugar a algunas preguntas más que hay en Twitter y después, bueno, dos preguntas más que tenemos por acá, así vamos cerrando. Una es, ¿la emoción regula el aprendizaje? ¿Es solo la emoción positiva? ¿El miedo no es emoción? ¿Hay estudios? Sí, el miedo es una emoción básica muy importante, quizás la más importante, porque uno puede posponer ciertas cosas, pero no puede posponer el peligro, porque quizás no haya otra oportunidad de peligro, ni de nada. Así que el miedo es una emoción y uno modula las experiencias y recuerda las cosas por la emoción fundamentalmente en experiencias positivas y negativas. Otra pregunta es, ¿cómo te imaginas el futuro de la educación teniendo en cuenta los puentes de la neurociencia y las otras disciplinas?
Me imagino, la verdad que sería muy aventurero imaginarme cosas concretas, pero me imagino los neurocientíficos trabajando codo a codo con los educadores en forma humilde, sin jerarquías, para tratar de instalar en el aula algunas cosas que sabemos del cerebro, pero que todavía no sabemos si... Sabemos cómo funciona el cerebro, algunas partes no sabemos todo, tenemos muchas preguntas todavía, pero las cosas que se saben, ver cómo impactan en el aula, pero hay que hacerlo conjuntamente. Yo me imagino mucha colaboración entre diferentes disciplinas. Perfecto. Damos lugar entonces a estas dos preguntas. Sí. Quería preguntarte sobre el tema de qué pasa con los chicos que tienen alguno de los sentidos, por ejemplo, en el caso de la educación para chicos sordos o ciegos, digamos, ¿es cierto esto de que el cerebro tiende como a compensar o a activar otros tipos de sentido? Porque, digamos, yo hace unos años hice una experiencia con chicos trabajando con SILSA, que tienen varios proyectos para trabajar en escuelas y, digamos, una de las actividades posteriores a ese proyecto fue llevarlos a ver a mis alumnos, digamos, a ver un partido de los Murciélagos, que es el equipo de ciegos de fútbol. Y, digamos, lo sorprendente fue, tanto para mí como para el resto de los chicos, ver el manejo que tenía espacial. Básicamente, bueno, yo leí varios reportajes y notas que le hicieron al capitán, no sé si actualmente, pero hasta hace poquito era el capitán, que es Silvio Velo, de que él nació ciego, digamos, y el terrible desarrollo que tiene, digamos, con este tema de la ubicación, y verlo jugar realmente es una cosa sorprendente, porque realmente uno los ve jugar al equipo y parece que realmente todos vieran. Entonces, bueno, un poco es difícil para uno explicar a los chicos cómo es esta compensación. Quizás si se da en el cerebro, digamos, de que, bueno, hay jugadores que nos comentaban después del partido que algunos nacieron ciegos y otros adquirieron la ceguera, digamos, a través de alguna enfermedad o por accidente. Sí, el cerebro es plástico, hay neuroplasticidad, el cerebro, lo dije, cada experiencia modifica nuestro cerebro, esta charla modifica, aunque no les guste, aunque les guste, se modifica el cerebro. Y hay bastante experiencia que hay compensación de áreas, inclusive en lesiones adultas. Hay pacientes que tienen una lesión en un área que tiene influencia en una función y al tiempo se pierde esa función, pero al tiempo se recupera parte de la función porque otras áreas del cerebro toman la posta y compensan. Así que uno tiende a pensar que esa compensación es mucho más importante en la infancia y adolescencia que en la edad adulta, pero igual pasa en la edad adulta. Me gustaría que comentes algo sobre los trastornos mentales, sobre la depresión, la ansiedad, o hoy mismo con los casos especialmente en los traumas, ¿no?, de la niñez, la adolescencia. Sí, lo que quiero decirle es que estamos bastante atrasados en el estudio de la salud mental, porque, y por falta de ciencia, se soluciona con más ciencia. Si uno tiene diabetes, se mide la glucosa en sangre, hay un marcador biológico. Si uno tiene hipertensión arterial, se mide la tensión arterial. Hoy no tenemos un marcador biológico para los trastornos mentales y eso dificulta el tratamiento porque se pueden mezclar diagnósticos, el diagnóstico es clínico, hay mucha superposición de síntomas. O sea que estamos atrasados, pero esto se soluciona con más ciencia, con más investigación, con más apoyo a la ciencia. Porque, como dije, es una causa de discapacidad enorme, más que el cáncer y la enfermedad cardíaca. Lo otro que quiero decir es que mucha gente padece depresión o ansiedad y trabaja, vive. Uno no tiende a pensar a primera impresión de que el depresivo es el que está llorando en la cama todo el día tirado. Ese es fácil, pero hay mucha gente que es depresiva porque tiene síntomas persistentes como no dormir o dormir mal o estar irritable o estar fatigado o tener dolores inespecíficos o va a tener baja libido, o etcétera, etcétera, y funciona bien. Esa gente tiene una mochila enorme, sin embargo funciona. Por eso creo que sirve todas estas charlas para también aumentar, no solo para contar cómo funciona el cerebro, sino para aumentar la educación en la sociedad y la detección de problemas como la depresión y la ansiedad, que son muy frecuentes. Hoy son las psicopatologías más frecuentes. Bueno, podríamos estar así.